Bien, pues muy buenas tardes. Estamos aquí para presentar un libro de Francisco Pérez Arce. Es un libro muy especial. Es un, es una nueva edición de una obra que se publicó eh, hace mucho tiempo en el contexto de los acontecimientos que se narran en este libro. Es un episodio de una gran movilización del magisterio mexicano, de los maestros mexicanos. Los maestros vinieron del sur, el origen de la gente. Es el episodio, la parte de esta historia, larga historia de luchas del magisterio mexicano, en la que se fundó la CENTE, la Central Nacional de Trabajadores de la Educación, este sector del sindicato más grande de América Latina, que, que, se, que se dio a la lucha y que logró obtener un espacio democrático en este sindicato. Y es una corriente, una parte del sindicato de maestros que sigue activa y que sigue movilizada por los mismos ideales, en el mismo sentido, sigue en la misma lucha y es, pues, al parecer es el sector del movimiento de los trabajadores en México que no ha dejado de estar activo durante todo este tiempo. Eh, este es entonces un libro de historia. Decir esto puede sonar algo paradójico. Es una crónica, pero es una crónica construida con las, con las herramientas del novelista, con las herramientas de la construcción de ficción, porque Francisco Pérez Arce es un novelista de ya una larga trayectoria como escritor de novelas. De él hemos publicado pues una buena cantidad de novelas. Fueron los primeros libros que publicamos. Publicamos una trilogía eh, sobre en la que se reconstruye la historia del último tercio del siglo XX y complementada con una cuarta novela que se enfoca también en un episodio del movimiento obrero mexicano que forma parte de esta historia. Y de él también hemos publicado libros de ensayos, una crónica del movimiento estudiantil de 1968, Caramba y Zamba la Cosa, el 68 vuelto a contar, y ahora también publicamos el Principio, una crónica de 30 años de luchas, del movimiento del 68 al 1988, entre el movimiento estudiantil y el neocardenismo en México. Y ahora entonces tenemos esta revisión de los maestros vinieron del sur, que, como decía yo, es una crónica de este episodio del movimiento magisterial, narrada de una manera muy amena, muy accesible y que logra, por este mismo hecho, transmitirnos la emoción de las emociones, las visiones, las preocupaciones, los ánimos de la gente que estuvo participando en aquella lucha. Y bien, esta es una parte de la historia de México muy importante, es una parte central. Ya el simple hecho de que haya sido una parte protagonizada por el magisterio, por los maestros, es muy significativo, porque los maestros, los trabajadores salariados, pues que están ahora en el corazón del pueblo, son los maestros de nuestros hijos y son el sector más combativo hoy por hoy de lo que debería ser el movimiento de los trabajadores en México. Bien, eh, eh, vamos a hacer antes de dar la palabra a Paco, que los quiero invitar a que adquieran este libro y miren, por esta ocasión, cualquiera de los libros también de Paco, de manera gratuita, y si se comunican a la página de nuestra editorial y ahí nos ponemos de acuerdo.
Este libro también lo pueden conseguir gratuitamente en la librería Elena Garro, actualmente. Y bien, pues le dejo la palabra a Paco para que nos comente él su visión y su experiencia en la escritura y en los acontecimientos que narra en este libro. Gracias por la presentación, David. El libro, como ya dijiste, es una nueva edición. La edición original tenía otro título, se llamaba A Muchas Voces, porque es la edición original, publicada, como dijiste, hace muchos años, y porque aquel título, A Muchas Voces, tenía el sentido de proponer una reconstrucción del movimiento en las voces mismas de los protagonistas. Es el tono del libro. Las crónicas están contadas en muchos casos en primera persona por un protagonista, porque están tomados de entrevistas que hice, que grabé en muchos casos, y luego las transcribí, las reescribí, pero están contadas en primera persona, muchos de esos casos. Y quería intentar eso, lograr contar el movimiento, contar los acontecimientos de ese movimiento en esos años, en las voces de los protagonistas. En esta nueva edición le cambiamos el título. El título ahora es Los maestros vinieron del sur, como ya lo mostró David. Los maestros vinieron del sur, el origen de la gente. Es este libro, y como ven en la portada hay una foto de una manifestación, una maestra oaxaqueña ahí en el centro, con una gran sonrisa. Esa es una manifestación de maestros oaxaqueños, que fueron unos de los protagonistas más importantes de ese primer arranque del movimiento magisterial que llega hasta nuestros días. Como probablemente saben, en 1979, fines de ese año, en Chiapas se constituyó la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y el movimiento más importante en ese año era el movimiento de los maestros de Chiapas, de la sección 7. Pero muy pronto, en 1980, en mayo de 1980, explota un movimiento, estalla un movimiento en Oaxaca, en la sección 22 del sindicato, que es la sección que corresponde a los maestros federales de Oaxaca. Y ahí estalla un movimiento masivo, extraordinario, con maestros que vienen de la sierra y de la costa y de todo el estado, y estalla ese movimiento en Oaxaca, que también va a desarrollarse los siguientes días en una huelga, y van a acabar en una caravana que llega a la Ciudad de México y que se establece un gran plantón de varios días ahí enfrente de la Secretaría de Educación Pública, en el centro histórico de la Ciudad de México. Esos son dos de los grandes contingentes de ese arranque. Estamos hablando de 1979. Cuando se funda, y en 1980 cuando hay este nuevo auge con la incorporación de los maestros de Oaxaca. Pero una de las crónicas, una de las primeras crónicas, es el relato de un congreso en el sindicato charro, congreso de Chetumal, en 1980. Me importa mucho subrayar esta crónica, que está contada en primera persona, porque está en voz de uno de los poquísimos delegados democráticos de ese sindicato, de ese congreso, perdón, y que muestra las formas que había de control dentro del sindicato del CENTE, la lógica que había, el discurso que se manejaba, y cómo aparentemente en 1980, en ese congreso de Chetumal, daba la impresión de un sindicato absolutamente monolítico, que no se iba a mover de ninguna manera, que estaba controlado totalmente por un cacique, el charro, el gran charro de aquel momento, en el sindicato, que era Jongitud Barrios. Jongitud Barrios era el gran jefe, el jefe del sindicato, indiscutible. Incluso se hizo nombrar líder vitalicio de la corriente que dominaba el sindicato, que se llamaba Vanguardia Revolucionaria. Era un control total del sindicato. Y eso fue lo que vino a romper esta insurgencia que surge en el 79, que se desarrolla en el 80, que continúa en el 81 y que más o menos esa primera fase termina en el 82. Esos son los años de nacimiento de la CENTE.
pero es un gran movimiento de masas. Y es un movimiento de masas que no solamente sacude al sindicato y sacude a los estados donde se desarrolla, sino que sacude al país entero. El título, el sentido del título, los maestros vinieron del sur, es ese recorrido, porque nace en Chiapas, el siguiente paso explosivo es el de Oaxaca, que vienen también de la Ciudad de México, se suman, pero después se suma Guerrero y Morelos. Es un recorrido, en efecto, de sur hacia el centro. Y el otro contingente, los otros dos contingentes muy importantes que se suman masivamente, uno es el de los maestros de la sección 36 del Valle de México, es decir, la zona conurbada del Valle de México, una sección muy poderosa, muy fuerte, que también estalló en este primer auge, y el de Hidalgo. Son 6 estados, son 6 secciones las que generan esta gran movilización y este gran nacimiento de la gente. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Hidalgo y Estado de México, en la zona conurbada de la Ciudad de México, que son los maestros de la sección 36. Sumados son muchísimos miles de maestros, ¿no? Nada más en Oaxaca son como 40,000 maestros. Y sumados son muy, claro, el sindicato es un sindicato gigantesco. En aquel entonces tenía 1 millón de afiliados, que son los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública. Ahora es incluso más grande el CENTE. Pero en ese momento, esta corriente democrática, esta corriente que lucha por la democracia sindical, que lucha contra el charrismo, contra ese control vertical que tenía Jongitud Barrios, el jefe indiscutido, ese impulso va a sobrevivir a pesar de que después de este auge vino la represión, una represión sistemática, dura, durante muchos años. Muchos maestros murieron. Bueno, uno de los primeros que fue de la sección 36 en este primer auge fue Misael Núñez Acosta, uno de los dirigentes de la sección 36, que fue asesinado. Y además fue asesinado directamente por órdenes del Comité Ejecutivo Nacional. Fue asesinado y, por cierto, que los que ejecutaron el asesinato, los autores materiales, fueron detenidos y fueron metidos a la cárcel. Y ellos confesaron que habían hecho el trabajo a solicitud del sindicato, del Comité Ejecutivo Nacional. No había ninguna duda de que fue un asesinato político ordenado frente a esa gran movilización. Esos presos, autores materiales, se escaparon de la cárcel un poco tiempo después y ya no hubo seguimiento del caso, pero fue un crimen ordenado en contra del movimiento. Misael Núñez Acosta ahora es un nombre que suena porque es uno de los principales dirigentes de aquel movimiento y una de las primeras víctimas de la represión. Ese es el periodo que yo cuento o que intento contar en esta historia. Pero decía que una de las primeras crónicas es la crónica de ese congreso, en donde daba la impresión que había un control absoluto, que no había posibilidad de ni siquiera suponer que podría haber una democratización, un cambio importante dentro del sindicato. Y sin embargo, tomó 10 años, pero finalmente el movimiento acabó derrocando a Jongitud Barrios, al Charro, y acabó desbaratando ese control que se ejercía a través de esa corriente, de esa organización paralela que existía en todo el sindicato, que era lo que ellos se llamaba a sí mismo Vanguardia Revolucionaria. Así se llamaba la organización que controlaba el sindicato, una estructura dentro de la estructura del sindicato, y que tenía el control prácticamente de todas las secciones hasta ese momento, hasta el momento del surgimiento de la insurgencia, que ahí lograron por primera vez arrebatarles 2 secciones. De ese movimiento, 2 secciones quedaron democratizadas, la 7 y la 22, la 7 de Chiapas, la 22 de Oaxaca. Y en las otras 4 que mencioné, no se democratizó el comité totalmente, pero se consiguió, digamos, una participación importante dentro del comité de esta fuerza democrática, disidente. Y eso fue lo que constituyó la fuerza y sobrevivió después
a pesar de la represión, la CENTE sobrevivió. Y por eso 10 años después logró, en otro auge, que ese ya no lo cuento en este libro, logró derrocar a Jongitud Barrios. La mala noticia es que entonces entró, en lugar de Jongitud, el Bester Gordillo, que es otro tipo de charrismo, pero igual es una política antidemocrática. Y desde entonces, desde este auge, desde este movimiento de estos 3 años que cuento en este libro, hasta nuestros días, la CENTE ha sido un protagonista, no solamente un protagonista del movimiento magisterial, del movimiento sindical, sino un protagonista de la política nacional. Y quizá uno de los ejemplos de esto que estoy diciendo es la resistencia que tuvo frente a la llamada reforma educativa del gobierno de Peña Nieto, que enfrentó ese intento de reforma educativa a un muy poderoso movimiento de oposición democrático. En el centro de esa oposición democrática, frente a al intento de esa reforma educativa, pues, estaba la CENTE, 40 años después, o casi 40 años después. Y eso da cuenta de un movimiento de resistencia verdaderamente impresionante. Porque como dije hace un momento, no solamente fue este periodo de auge que yo relato en el libro, sino que después la sección 22 y las otras secciones que tenían espacios democráticos enfrentaron una sistemática represión, no solo una represión, digamos, administrativa, laboral, con despidos, con presiones de todo tipo, sino incluso una represión violenta. Hubo muchos maestros que murieron en años posteriores como represalia por la existencia de esta corriente democrática y esta muy poderosa fracción del sindicato que fue la CENTE, con sus altas y sus bajas desde entonces, desde 1979 hasta ahora, ¿no? Esa, con sus altas y con sus bajas, pero se ha mantenido. Ha sido una resistencia verdaderamente impresionante. Eso diría de entrada. No sé si, David, quisieras comentar algo para subrayar el tema. Bueno, ok. El tema. A ver, quizá algo que valga la pena comentar es que este libro, en el contexto de la obra, bueno, de tu obra, no es la parte que hemos publicado, tiene un papel muy interesante si la vemos en ese conjunto. Podríamos decir que el conjunto de obras, las novelas, los ensayos y este que es una crónica, tienen por objeto de reflexión, de observación. Lo que está queriendo observar es la historia reciente de México en las últimas décadas del siglo XX, casi un poco más avanzado de la segunda mitad, digamos el último tercio, y hay dos eventos, dos acontecimientos de esta historia que parecen tener un lugar clave en tu interés. Uno es el momento magisterial y este momento de la fundación de la CENTE, y otro es la huelga de esta fábrica de piezas de automotores que tú relatas en dos de tus novelas, en Calostock y en La huelga que vivimos, que es, en las novelas no se la menciona directamente así, pero sabemos que es la huelga muy famosa pues, de aquel periodo, que es la huelga de Spicer, que fue un acontecimiento central en la insurgencia magisterial que se vivió en aquella época. Este movimiento de los maestros que vinieron del sur, este movimiento de fundación de la CENTE, bien, es un poco posterior en algunos años y no forma parte propiamente de la insurgencia sindical, del
de la insurgencia obrera, pero también es una lucha, esta sí triunfante y sostenida, que se ha mantenido hasta nuestros días, por la democracia sindical. Que haya un movimiento de trabajadores por la democracia sindical está indicando un grado de madurez. No es la lucha salarial, digamos que es una lucha básica, es una lucha que pues hay que dar porque no hay de otra, pero la lucha por la democracia ya indica un progreso, un ascenso, ¿no? Entonces, digamos que en el movimiento obrero, digamos, estrictamente hablando, de algún punto de vista, estos obreros industriales de la industria automotriz que hicieron aquella huelga con la que culminó la insurgencia sindical en los años 70 y que fue derrotada, pero que fue una huelga históricamente muy importante porque fue la primera lucha por la democracia sindical que se da en la época moderna en México, en el siglo XX, en su segunda mitad, y esta otra lucha también por la democracia sindical, que esta sí que la dan los maestros, ¿no? En fin, yo veo estas dos claves que de alguna manera pareciera estar funcionando en tu perspectiva, en tu visión, de esa historia que quieres desentrañar, esa historia que quieres contar, o esta historia que quieres reflejar a través de las novelas, del ensayo, de la crónica. Sí, te interrumpo porque dicen que nos quedan solamente 3 minutos. Y sí, yo subrayo eso que tú dices. El movimiento magisterial es una pieza dentro de este continuum que va desde el movimiento del 68, que cuento en uno de los libros recientemente publicados por Itaca, que se llama Caramba y Zamba la Cosa. Es una crónica del movimiento del 68, y las novelas que en su conjunto abarcan varios aspectos. El movimiento sindical, como tú dijiste, con una historia emblemática de una huelga que en la novela se llama Motores Halostock, tanto en la novela Halostock como en la novela La huelga que vivimos. Es la misma huelga, la misma fábrica y la misma historia contada de maneras distintas, y que es una pieza clave de este continuum, que va del movimiento del 68, que pasa por el movimiento sindical, de la insurgencia sindical del 70-75, toco el tema de la guerrilla, que fue un movimiento muy importante en los años 70, y después, digamos que aterriza en la década con el movimiento magisterial. Ese es el recorrido de la historia de los movimientos sociales y en buena medida de mis libros. Creo que debemos despedirnos después de esto, David. Pues muchas gracias, es un gran esfuerzo, los felicito en estas condiciones de estar haciendo esta feria que es tan importante, y pues invito al público en general a adquirir gratis estos libros comunicándose por correo electrónico con nosotros. Muchas gracias y hasta luego.